Se viene advirtiendo cada vez más sobre la reaparición del fascismo, supuestamente mutado y renovado, y recibe el nombre de neofascismo, en todo caso por lo que intentan pensar un poquito. Esta advertencia fue apareciendo en los últimos años, tanto en Europa como en América Latina, para volverse ahora ya una manifestación masiva con la asunción de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Aquí vemos algunos ejemplos de los muchísimos que podemos encontrar en la web, en las redes digitales, etcétera y etcétera. Le Monde Diplomatique, que pretende que se presenta como una publicación, una editorial de izquierda, que no es más que una socialdemocracia light, ha sacado en los últimos años, por ejemplo, 2 libros sobre el neofascismo. Estos que son intelectuales lo llaman neofascismo, ¿no? Jacobin, una publicación que tiene su origen en Estados Unidos y que se publica en varios lugares del mundo, ya con tanto de una mezcla entre fundamentos supuestamente marxistas y socialdemócratas, también abunda sobre esto, ¿sí? Se lo ha vinculado, por ejemplo, a Bolsonaro con el fascismo. Hay grupos web, grupos de Facebook, grupos web directamente antifascista. La consigna antifascista es una consigna altamente repetida en el mundo de la izquierda y el progresismo contemporáneo. Por ejemplo, una publicación de Argentina que se define como popular, habla de la dictadura, que estamos viviendo una dictadura o que ya está por llegar la dictadura. Agrupaciones sindicales, en este caso de la educación, el color violeta, y el grupo violeta nos marca claramente su tendencia, dice: al fascismo se lo combate. Y publicaciones de las universitarias, en este caso de la Filosofía y Letras de la UBA, directamente asocian autodefensa feminista y antifascista, ¿sí? Con lo cual vemos cuál es claramente la tendencia. Ahora bien, esta tendencia tiene que ver, en realidad, con una disputa que se viene dando últimamente dentro de las dos históricas versiones ideológicas políticas del capitalismo, que son el liberalismo y el conservadorismo, ¿sí? Las distintas versiones del liberalismo, que hoy en día se parece más a una socialdemocracia, o hay cada vez más una fusión entre socialdemocracia y liberalismo, por cuanto la socialdemocracia y el progresismo fue perdiendo una especie de tercera posición, por lo menos discursiva y en algunos argumentos políticos, culturales, no así, y en lo económico con algunos matices, fue perdiendo esa diferencia y hoy en día se confunden. Y por otro lado tenemos el conservadorismo, ¿sí? Que en este canal ya lo venimos repitiendo en varios programas, esta contraposición que se nos pretende mostrar muchas veces como que la izquierda está del lado del liberalismo. Ahora bien, ¿qué es o qué fue en realidad el fascismo? El fascismo fue un movimiento histórico anclado en un momento determinado, básicamente en la primera mitad del siglo XX, y fundamentalmente en Europa. Ahí estuvo el nicho claramente del fascismo. Acá vemos los símbolos del nazismo, del fascismo italiano y del franquismo español. ¿Cuáles son o eran las características de este fascismo? Por un lado, busca un cambio de régimen político por medio de una acción violenta, un cambio de régimen político, por lo tanto se presentaba como claramente alternativo y opuesto a la democracia liberal, y por medio de una acción violenta, ¿sí? Nunca llegó al poder, más allá de que el nazismo tuvo una etapa intermedia en que Hitler
accede indirectamente por medio de elecciones, pero después termina concretando un golpe de Estado para, a partir de ahí, instalar claramente el nazismo. Y se ve a sí mismo como revolucionario, ¿sí? Pero un revolucionario de derecha, cuando en realidad es una reacción frente al socialismo. ¿Sí? Frente a la revolución socialista se veía como revolucionario de derecha. ¿Cuál es el objetivo? Establecer un régimen de partido único. Es nacionalista y militarista. ¿Sí? Bueno, vemos en los casos actuales a los cuales se los tacha de fascismo, decía básicamente el emblema es Trump, fue Bolsonaro, estamos hablando de América Latina, y América Latina, vivió en día Milei también se lo tacha de fascista. Vemos que ninguna de estas tres características se cumplen. En Trump podríamos decir que por lo menos tiene un discurso relativamente nacionalista, pero discurso por ahora. Ninguno es estrictamente militarista. ¿Es el fascismo otra característica? ¿Es intervencionista en lo económico? Bueno, Milei está en las antípodas. Trump, comparado con el liberalismo globalista, se podría decir que tiene un proyecto un tanto más mínimamente intervencionista. Es un movimiento de masas, aunque no necesariamente mayoritario, con grupos de choque y milicias armadas con las que cuenta para la conquista del poder. Es decir, con esto no estamos diciendo que tiene adeptos, que a las movilizaciones puede llevar una cierta cantidad de gente, sino que el movimiento de masas es a través de lo cual logran llegar al poder. Junto con los líderes que llevan adelante la acción violenta. Descree la democracia burguesa liberal y, como decíamos, no logró el poder efectivo por medio del sufragio mayoritario. Requiere de un liderazgo fuerte y carismático. Bueno, esta es una característica que puede compartir con un montón de otras experiencias, pero todas estas, lo que hay que tener en cuenta es todas estas en conjunto. Y es la última defensa del capital, esto es clarísimo, ante la amenaza cierta de la revolución socialista y de la intensificación de la lucha de clases. Hoy en día ocurre exactamente todo lo contrario. No hay ninguna intensificación de la lucha de clases, sino que hay un relajamiento absoluto y no hay ninguna amenaza ni cierta ni medianamente imaginada de una revolución socialista. Bueno, acá teníamos los tres íconos líderes del fascismo, de principios de la primera mitad del siglo XX, Hitler, Mussolini y Franco. Vemos algunas imágenes del fascismo. Algunas imágenes claras, algunos íconos. Aquí vemos lo de la fuerza militarista, partido único, líder fuerte. Ahora bien, esto es, como decía, es a lo que hoy en día se le llama fascismo. Pero como veíamos esas características, nada de esto en conjunto, a lo sumo alguna por separada o la mitad de alguna de esas características puede estar medianamente presente, pero todas esas características en conjunto se repite hoy. Ahora, ¿por qué? De lo que se trata acá no es una disquisición conceptual, ¿sí? A ver quién tiene la verdad respecto de lo que es el fascismo o no es el fascismo, sino es importante una caracterización correcta de la extrema derecha actual, porque ello depende una definición de estrategia política, ¿sí? Hoy tenemos que son las fuerzas democráticas progresistas y liberales y unos cuantos sectores de la izquierda, aquellos alarmados ante los ataques de esta extrema derecha que nosotros hemos tratado en el canal, que estos ataques de la extrema derecha son, si bien tienen en términos de represión violenta por la fuerza de seguridad, lo estamos viendo claramente en Argentina, pero básicamente los ataques son verbales, ¿sí? En términos de
cercenamiento de las libertades de manera radical como ocurría en el fascismo. ¿Sí? Y estos ataques globales son básicamente algunas minorías, aquellas minorías esgrimidas como los sujetos de esta democracia liberal globalista socialdemócrata. Entonces, estos sectores socialdemócratas y liberales llaman a la construcción de un amplio frente antifascista para defender los derechos conquistados. El concepto de derecho es clave en el discurso de estos sectores. Y así el único objetivo común que se presenta en el horizonte es recuperar las democracias liberales amenazadas y obviamente reintegrar a las dirigencias burguesas a los puestos de poder, a las dirigencias burguesas liberales a los puestos de poder. Ahora, no mucho se analiza cuando se habla del resurgir del fascismo, de este avance de la extrema derecha, y no se plantean de las causas del avance de la extrema derecha, y no se plantean alternativas claramente opuestas. ¿Sí? Desde las últimas décadas del siglo pasado, estas democracias burguesas, tanto las más neoliberales como las más popular progresistas, son responsables y cómplices de haber permitido un doble movimiento del capital. ¿Sí? Acá vemos algunos ejemplos de los que enrolamos dentro del liberalismo progresista, globalista de las últimas décadas. Entonces, ¿cuáles son estos dos procesos? Por un lado, regular toda regulación o barrera a la especulación financiera, liberar toda regulación o barrera a la especulación financiera, con sus transmisiones ilimitadas de acumulación. ¿Y esto qué logra? Se produce un nivel inédito de concentración de riqueza en pocas manos. ¿Sí? Acá vemos al representante canadiense. Y tengamos en cuenta que el concepto de democracia es el que siempre se contrapone al de fascismo. Fascismo es la pérdida de democracia, fundamental. Y la democracia hoy en día, la democracia en la modernidad es una democracia liberal. ¿Ah? Y por otro lado, mientras a través de la implementación de políticas focalizadas, difundidas y propiciadas por los organismos internacionales, de políticas focalizadas identitaristas y de reconocimiento de derechos a algunas minorías, como venimos diciendo en el canal, que se basan en un individualismo competitivo, terminan fragmentando al extremo a la clase obrera hasta borrar toda conciencia de la explotación de clase. Fijémonos, como venimos diciendo largamente en el canal, que hoy las luchas se dan por reivindicaciones fundamentalmente identitaristas y ya no una lucha de los explotados, oprimidos y alienados contra la explotación. Aquí vemos algunos ejemplos más. Entonces, sobre esta fragmentación que divide entre sí a los trabajadores, cada vez más alienados y divididos cada cual por su fetiche individual, se monta el poder dominante con sus discursos de odio enfrentando a unos contra otros. Este básicamente es un discurso que está presente en esa extrema derecha. ¿Sí? Y toda lucha colectiva contra el capitalismo queda abortada, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Tanto de la derecha liberal como de la derecha soberanista extrema derecha. Esta élite de fanáticos que llega al poder por vía democrática también tienen esta característica, tienen un discurso de blanco y negro, absolutamente maniqueo, ¿sí? Yo soy el bien,
todos los demás que se me oponen son el mal. Eso rompe claramente con una lógica democrática de tolerancia al distinto, al diferente, al que piensa diferente. Un puñado, ¿a quién representan esta serie de fanáticos? A un puñado de multimillonarios, y expresa el dominio pleno del capital financiero global. Decíamos que cada vez se ha concentrado más la riqueza. Entonces, esta extrema derecha representa mejor que nada a buena parte o a una parte de ese capital absolutamente concentrado. La derecha globalista también. Lo que pasa es que la derecha globalista, la liberal, lo hace más mediadamente y con un discurso mucho más light y mucho más benévolo, ¿sí? La extrema derecha, claramente, como dije, tiene una lógica absolutamente maniquea, ¿sí? Esta ley de fanáticos, vía democrático, los representantes de multimillonarios y el presa de dominio pleno del capital financiero global. Pero el capital financiero de hoy en día no lo podemos entender como se lo puede entender habitualmente, como algo separado del capital productivo y del capital comercial, sino que están absolutamente entrelazados. No puede existir no puede existir capital financiero si no existe capital productivo y capital comercial. Y más allá de que pueda haber sujetos, personas que juegan básicamente en la economía financiera y otros que juegan en el mundo productivo, están absolutamente relacionados por todos los mecanismos de relaciones económicas y de poder que se dan entre ellos. ¿Sí? Entonces, si bien representan en parte a este sector, del lado también liberal, en realidad está concentrado también buena parte del capital financiero. ¿Sí? Ahora bien, entonces, lo que emerge aquí como régimen de dominación actual no es fascismo, es capitalismo puro y duro, cada vez más claro, sin eufemismos, que liberado de toda oposición, se presenta sin máscaras ni eufemismos, como decía. La explotación de unos pocos, cada vez menos, sobre toda la humanidad. La única fuerza material que puede y debe oponerse al sistema inhumano que nos oprime es un poderoso movimiento social y político cuyo objetivo principal sea aniquilar el capitalismo. Tanto una versión como otra, tanto el fascismo como el progresismo, tanto esto llamado fascismo, que es lo que acá hemos definido en el canal como extrema derecha, como este progresismo y este liberalismo, representan básicamente la expresión del capitalismo más puro y duro, ¿sí? Entonces, desde Crítica Dialéctica y el GDH, del cual hemos sacado una declaración hace un poco más de un mes respecto de esta cuestión, queremos dejar en claro las diferencias que existen entre el fascismo y la actual extrema derecha, y este juego que se da entre la extrema derecha y el liberalismo progresista. Aquí la propuesta entonces tiene que ser por una sociedad sin explotación, que lleve adelante una lucha claramente anticapitalista, que es lo que no está presente en toda esta discusión, ¿sí? Que se caracteriza por clasismo, es decir, volver a retomar la centralidad de la clase obrera y no la de los movimientos sociales, el antiimperialismo y una voluntad de poder de la mano, parafraseando al Che, de los explotados y vilipendiados de la historia, para dar vuelta este presente de explotación y miserias. Bueno, espero que haya sido claro esta corta intervención respecto de lo que desde el GDH
y crítica dialéctica tenemos esta posición crítica respecto a todo este movimiento que se presenta como antifascista, porque en realidad termina siendo generando confusión y termina siendo una desviación respecto de hacia dónde hay que poner las energías en términos políticos, ¿sí? Porque si el fascismo no existe, entonces vamos a estar luchando contra un fantasma. Y si luchamos contra un fantasma, nunca vamos a poder dirigir las fuerzas contra aquello que efectivamente tenemos que cambiar. Por eso termino con, si mal caracterizamos, mal podemos luchar. Con esto me despido y los invito a poner me gusta, a suscribirse y a invitar a sus amigos y a poner sus comentarios, que siempre son ricos y se genera muchas veces un rico diálogo y además son muy útiles para nuestro canal. Adiós y hasta la próxima.